para esta fecha, la fecha de Navidad, y se encuentra en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, la primera parte, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. La lectura de la palabra del Señor dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, él nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, porque cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Hasta ahí la lectura de esta palabra del Señor. Oramos que Dios, en su infinita misericordia, esté bendiciéndonos precisamente con su palabra bendita. Señor amado, gracias por la realidad de saber que al estar en tu presencia, tú nos ayudas. Siempre al conocer exactamente lo que presentamos con nuestra presencia delante de ti. Gracias porque tus palabras benditas siempre bendice. Y es tu Espíritu Santo el que nos ayuda a estar atentos. También nos ayuda a abrir la mente y el corazón para entender y guardar tus palabras. Aquí estamos, Señor, en un día tan especial. Un día donde volvemos a recordar la Navidad, el pesebre, y lo que claramente en esta porción bíblica tú nos enseñas, que enviaste al mundo con tu Santo Hijo Jesús. Padre bueno, te agradecemos por esa bendición. Gracias, Señor, por entenderla cada vez un poco más. Gracias porque nos ayudas a confiar y a tener tu fe, y nos ayuda a vivir como hijos tuyos. Gracias por tus bendiciones. Invocando tu Santísima Trinidad, comenzamos, Padre, la exposición de tu palabra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Gracias a Dios por su infinita misericordia y por la realidad de que podemos conocerlo, tal cual este mismo capítulo, un poquito más adelante, nos marca que debe haber gratitud por conocer a Dios, pero también agrega algo muy importante: más bien siendo conocido por Dios. Y qué gloria para nosotros pensar que Dios nos conoce. Y no solamente nos conoce, nos trata como hijos suyos. Gracias por la realidad de saber a ciencia cierta que Dios nos ha dado de su naturaleza, nos ha dado de su Santo Espíritu también. En fin, no es la primera vez que estamos predicando en algún tema basado en la carta paulina a los Gálatas. Y nada mejor para esta fecha tan especial recordar lo que trajo el niño Dios, el Dios encarnado, el unigénito de Dios. Más allá de lo que está en mente de todos, el pesebre, el canto de los ángeles, los pastores, los sabios de Oriente, los testimonios, hasta
después del nacimiento al 8º día de Simeón y la profetisa Ana, que nos están marcando la realidad de que efectivamente Dios se encarnó y Dios trajo algo muy importante con la venida de su Santo Hijo Jesús. Ahora, esta porción bíblica que hemos tomado claramente marca la realidad de la libertad, el espíritu de libertad y la gracia que Dios nos da de tener de nosotros naturaleza divina y saber que fue la misma naturaleza que estuvo en su Santo Hijo Jesús, tal cual la Biblia nos recuerda, por ejemplo, en el Tratado de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 10, el versículo 38, cuando dice, cómo Dios ungió con espíritu y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. De eso es que nos habla Pablo en esta hermosa porción. Y simplemente a modo de marcar una introducción, de acuerdo a lo expresado por Pablo en esta carta a los Gálatas, sabemos que Gálatas, el tema central es, así se le llama, la Carta de la Libertad Cristiana. Nosotros aquí en Argentina tenemos un nuevo gobierno que precisamente usa mucho la expresión libertad y se hacen llamar los libertarios, pero a grandes rasgos, sin ánimo de crítica al gobierno actual, es lo que se nota que quien no opina lo mismo que ellos o apunta para el lado que ellos están encaminados, no está en libertad. Por supuesto, cada quien presentará su posición, tanto política y trayendo a lo religioso, su religión, como un dogma. Es esto y punto. Es esto y se acabó. Pero la Biblia está marcando acerca de la verdadera libertad que viene precisamente en el nacimiento del niño Dios. Y dice claramente que al tener a Jesús, podemos decir, en nuestras vidas, en nuestro interior, o recibir la fe que viene del cielo, que viene como gracia de Dios. Claramente Efesios nos dice, esto no es de nosotros, sino de Dios. Al recibir esa gracia, dice así, ampliando el conocimiento de esa transformación de la vida, dice, Dios trajo la oportunidad que cada ser humano también tenga el espíritu de adopción, el espíritu que trajo Jesús con su nacimiento. La Biblia enseña que el hombre no solamente es lo que vemos, carne y nada más. Enseña que hay un alma, enseña que hay un espíritu humano y que se potencia precisamente cuando recibimos de parte de Dios su naturaleza, su Santo Espíritu. Y acá dijo, lo trajo Cristo. Pero comienza esta porción marcando la realidad que también en el día de hoy se ve el tema de curadores, el tema de aquellos que están a cargo de el cuidado y aprendizaje de alguien. En este caso comienza hablando del niño, de tutores y curadores, bajo lo que le enseña precisamente su tutor, su curador. Y después de ese conocimiento básico y muy elemental, que en todas las sociedades en el mundo sucede, nos introduce al tema de lo que sería la vida lejos de Dios y dice, se vive bajo el espíritu que te esclaviza a la forma de ser del pecado. Una vida de esclavitud por el pecado.
dice los rudimentos del mundo, los rudimentos del pecado. Y claramente dice esclavos del pecado. Pero Cristo vino a traer su propia naturaleza, y si la humanidad recibe esa herencia maldita del pecado, que te dice, si no corriges eso, siempre tienes como una inclinación hacia lo malo. Pero Cristo en la vida cambia precisamente y borra ese tema de tener el espíritu de esclavitud. Nos dice que en el pesebre Cristo vino a cambiar esto, que la misma Biblia dice, el pecado entró al mundo por un hombre. Y claramente dice la Biblia completa que también la libertad de ese problema lo trajo Cristo. Y a Cristo se le señala como el segundo Adán, el que solucionó definitivamente el poder de esclavitud del pecado. Y Gálatas nos está marcando acerca de la historia de Abraham y su hijo Isaac, pero también está mencionando a otro hijo de nombre Ismael. Ismael que nació primero y habida cuenta que Sara vio que el tiempo pasaba y que ellos eran muy ancianos, pretendió ayudar a Dios a cumplir su promesa de proveerle a Abraham, su esposo, un hijo legítimo. Conoce la historia bíblica de este hijo, cómo fue concebido. Sara le pidió a su esposo Abraham que se llegara a una sierva egipcia y que podrían tener un hijo, precisamente de Agar, en la pretendida idea de que se cumpliría así la promesa de Dios de proveer un hijo. Ahora, qué interesante, ¿no? Nosotros sabemos ya a fuerza de experimentar el recibir bendiciones de Dios, que Dios siempre cumple lo que promete. Más allá de cualquier situación, Dios siempre cumple lo que promete. Cuando finalmente llegó ese hijo tan esperado, claro, Ismael ya por el paso del tiempo ya estaba crecidito. Y una ocasión que narra Génesis, Ismael se burlaba de Isaac, no sé en qué circunstancia, pero probablemente algo natural por la diferencia de edades. O no podía caminar bien, o no sonaba bien cuando se expresaba o quería expresar algo. Pero lo cierto es, fastidió a Sara. Y Sara dijo así, no quiero que mi hijo herede lo mismo que va a heredar Ismael. El derecho a la herencia, el derecho de que pasa también hoy. La vida se termina en los padres. Y hay casos que simplemente menciono. Qué lío el tema de la herencia que deja el padre. Déjalo ahí, ¿no? En todas las sociedades del mundo pasa lo mismo. A veces no hay lío, a veces se hacen todas las cosas bien, pero a veces ni te imaginas las peleas que hay por la herencia. Personalmente conozco el capítulo porque como pastor he tenido que ayudar a muchas familias, también a punto de despedir al jefe de la casa o al padre de la familia, y en algunos casos las peleas ante el moribundo sobre quién se quedaba con tal o cual cosa. Dije, no voy a hablar mucho, simplemente expresar. Y lo que dice Pablo aquí, pero le da un marco escritural. Toma la historia bíblica para marcar la diferencia en la relación de vida heredada o que adquirimos precisamente para seguir viviendo. Y Pablo menciona a los Gálatas
dos mujeres, dos pactos. Uno simboliza el pacto de la ley, otro simboliza el pacto de la libertad. Y habla de un tema que también podemos recabar en la Biblia acerca del cumplimiento de los tiempos, porque claramente dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y uno diría, bueno, pastor, no es muy inteligente pensar que el Hijo de Dios nació de una mujer. Aquí, nuestro planeta Tierra, los nacimientos se producen a través de la mujer. Bueno, digamos que con la ciencia moderna también hay concepción in vitro, o como claramente dice Juan capítulo 1, ¿no? Que o concepción de la carne, o concepción de la sangre, concepción de voluntad de varón, pero también agrega o concepción de Dios. Lo interesante del asunto, Dios tiene tiempos proféticos que se cumplen inexorablemente desde la formación del mundo y la formación de el primer ser viviente. Entró en vigencia tiempos proféticos o períodos bíblicos. Y uno puede simplemente recordar abuelo de pájaro, periodo de inocencia, periodo de conciencia, periodo de gobierno humano, periodo de ley, periodo de gracia, que vamos a estar recordando es el tiempo que vivimos ahora. Inmediatamente tiempo de tribulación, luego tiempo de milenio y finalmente se acabó la historia de los tiempos proféticos y se verá el resultado, quienes continuarán en la gloria del Padre, viviendo eternamente, conforme a lo que dice la Escritura, trabajando y muchos reinando con Cristo, otros siendo sacerdotes de Cristo. Qué interesante, otros siendo jueces. ¿Dónde diría uno? Bueno, leamos la Biblia y sepamos que Dios no hace nada improvisadamente. Al menos la Biblia nos enseña que Dios no se ata a métodos y que Él ya lo previó de antemano lo que iba a acontecer. Pasa con su Santo Hijo Jesús. Tantas profecías en cuanto a su mamá, precisamente al niño Dios en el pesebre, hasta de la estrella que guió a los sabios de Oriente hasta el pesebre, pero también nos habla de esa historia bendita de la redención que trajo precisamente el niño Dios, como dice acá Pablo en esta porción que estamos tomando, para darnos nueva vida, vivir en la propuesta de Dios y con el Espíritu Santo de Dios, que acá se llama el Espíritu de adopción. Cuando Pablo también escribe a los romanos, dice así acerca del Espíritu de adopción. Igual que aquí, nos ayuda en nuestra relación con Dios y hasta intercede por nosotros delante de Dios con sonidos indecibles. De dentro de cada cristiano, el Espíritu de Dios lo ayuda en su integración con la sociedad y le enseña claramente la dependencia total y absoluta de Dios. Somos de Dios. Y como mencioné al comienzo, dice, gracias que somos hijos de Dios, pero mejor expresado es, gracias a que Él nos conoce, que realmente somos hijos de Dios. Y aquí estamos, hermanos, con esta realidad. Recordamos la Navidad, pero recordamos también, nació nuestra nueva vida. Y de hecho, mi pregunta
¿Ha nacido Jesús en tu vida? ¿O qué celebras en la Navidad? La fuerza de la costumbre, bueno, un temita, es una reunión familiar y vuelvo a pensar en el pesebre, en el niño Dios, en el canto de los ángeles. Pero, ¿sabías esto? ¿Conoces esto? Que por la Navidad tienes la oportunidad de tener naturaleza de Dios, tener vida de Dios en tu interior y tener la certeza, la convicción de que cada palabra de Dios te trae una nueva gracia, una nueva victoria, como decimos en forma generalizada, una nueva bendición. La Biblia nos marca esto. Los cristianos interpretamos el porqué de la Navidad. Creemos en la concepción que el Espíritu Santo realizó en María y que María fue elegida por Dios y ella asumió voluntariamente el hecho glorioso enseñando a la posteridad. Si habla Dios, si Dios te dice que te ha señalado para algo, más te vale creerle, tomar eso y actuar. Estamos nosotros en el mundo sin ser del mundo, en la sociedad, perteneciendo a la sociedad, pero de manera diferente. Hemos encontrado que tenemos de parte de Dios, de su Santo Espíritu, y que nos enseña a vivir dependiendo y honrando esta gracia que Él nos ha alcanzado, que ahora tenemos y que debemos renovar esa gracia. Dice claramente la Biblia que tenemos que renovar continuamente y ser llenos del Espíritu Santo. Vaya mensaje de la Navidad. En la Navidad nació Jesús y por la fe también he nacido yo. Hemos nacido todos a esta fe, a esta gracia y hoy somos activos participantes en la familia de Dios, extendiendo esta familia a tantos corazones que recibirán por la fe esta bendita gracia que es una realidad que nos asombra cada día y que siempre, siempre, siempre está con nosotros para ayudarnos a permanecer y a compartir la fe como hasta aquí lo hemos mencionado. Bueno, te mando un abrazo en forma virtual. Espero que esta palabra te haya bendecido. Compártela con otros, porque como hijo de Dios siempre debemos compartir lo que Dios tiene para darnos. Bendiciones, nos estamos encontrando a la brevedad, porque voy a realizar otro mensaje también en el día primero. Bendiciones.